Qué bendición. Bueno, pues, ¿verdad que sí? Este es un mes de que cumplió muchos años. Sí, y doy gracias, Señor, porque, bueno, pues ya después de 5 días allá en Atlanta, y que me gocé mucho, de veras, fue de bendición. Siempre uno necesita un tiempo así. No me había reunido con mis hermanas después de que mi hermana partió con el Señor, no me había reunido con ellos, y fue muy alentador, aunque faltaba ella, siempre nos retratamos juntos, pero no importa, ella está en la presencia del Señor. O sea que no hay pérdida, para los que estamos en Cristo no hay pérdida. Y fue muy, muy tremenda la experiencia que tuvimos allí. Fuimos al concierto del hermano Paul Wilbur, que me encanta, y nos gozamos. Todo el día estuvimos en una actividad activa, alabando al Señor, gozando y pues danzando. O sea que estamos en este proyecto. Yo creo que ellos, aunque están allá en Atlanta, que es la sinagoga cristiana más grande de Estados Unidos, ellos están en el mismo espíritu de que sea Él. Le dan toda la gloria al Señor, de que Él sea el que crezca en medio nuestro, y toda la gloria. No hubo un canto que no se expresara la gloria de Él. No había nada de nosotros, todo para Él. Y eso me encantó, eso me gustó mucho, porque tenemos que quitarnos un poco de egoísmo, un poco de egocentrismo. Eso no funciona en el reino. En el reino es Él, y Él se encarga pues de poner las cosas en orden. Y me gocé en ese espíritu, ¿no?, que nos lleva a esta unidad, porque me gozo cuando vi tantos judíos cristianos, muchos todavía con su kippah, porque ellos se los ponen todavía, pero eso no es tan importante. Lo importante es que reconocen a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, como el Mesías, y lo adoran. Y yo me gocé realmente como si fuéramos uno, así como aquí, allá. Así que es tremendo, ¿verdad? Cuando dice en las Escrituras, desde la Segunda Guerra Mundial, por los años 40 y pico, no se convertía ningún judío al cristianismo. No, era muy difícil. Pero desde ahí en adelante ha sido una cosa increíble la cantidad de judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías. Y es una cantidad tremenda. Hay muchas iglesias ya que han respaldado esto, y muchos judíos que han descubierto por las Escrituras, por el Espíritu, de que Jesús es el Mesías esperado. Y entonces lo que están es ahora viendo que su gloria llene toda la tierra. Y el enfoque que vi yo allí es el enfoque que tenemos aquí, que dice que a toda la tierra le adorará. Y que el Señor no va a parar hasta que ponga a todo su pueblo a adorar. Así, y eso me encantó, porque eso yo lo estaba viendo en las profecías. Estoy estudiando las profecías porque es lo que vamos a dar en el próximo seminario, que lo vamos a hacer los viernes, en la noche. No sé si también por el día habrá algo, pero bueno, va a ser el viernes en la noche. Y es el enfoque de las profecías de este tiempo, de este último tiempo que estamos viviendo, que para mucho pueblo de Dios quizás no se está enterando qué está pasando, porque no está entendiendo en el espíritu de la profecía que está viniendo lo que está pasando, y muchos están asustados. Pero nosotros tenemos que, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que tener ahora, no una actitud de, ay Dios mío, ¿qué va a pasar mañana y pasado mañana y qué va a pasar? No, el Señor no quiere eso para su pueblo. Y por esta razón, bueno, pues estamos contentos, porque cuando vemos que el Señor está cumpliendo la palabra que Él dijo, pues que nos da una garantía de que el Señor cumple, el Señor no nos deja en el aire. Y nosotros nos ha tocado vivir, somos esta generación que le ha acercado, o sea que estamos viendo todas las cosas cumplidas. Es una generación privilegiada, hermano. O sea que yo veo que a veces mucho pueblo de Dios no está ni enterado de lo que está pasando, pero somos una generación privilegiada. Estos judíos que ya se han convertido, lo están viendo, ¿y por qué nosotros no? Nosotros también. Así que vamos entonces a estar bien enfocados. Hoy yo quiero compartir sobre nuestra fe. Yo le dije, Señor, ¿de qué comparto? Y el Señor me dijo sobre la fe. La fe, que es el motor que nos mueve
para poder nosotros vivir lo que Dios nos ha mandado vivir. Porque es la forma en que Dios está desarrollando en nosotros algo diferente a lo que nosotros estamos viendo afuera en el mundo. El mundo seguía por la vista, pero el pueblo de Dios seguía por la fe. Es la forma, dice que el justo vivirá por la fe. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando oímos hablar de fe, pensamos que es fe para sanar un enfermo, para levantar un muerto. Sí se necesita esa fe, eso es un don. Sí, sabemos que es necesario, porque para orar por un enfermo, orar por una persona en una necesidad, tenemos que usar podemos decir, este don que Dios nos lo dio de gratis, porque todas las cosas Dios nos lo ha dado de gratis. No hay nada que nosotros podemos pagarle, decir a Dios, bueno, yo quiero, como quiso Simón, aquel hombre, el mago, que le dijo a Pedro, yo quiero comprar ese poder que tienen ustedes. Y Pedro lo puso nuevo. Le dijo, ¿cómo esto no se compra? Esto es de Dios, esto viene de Dios, una virtud. Mira, arrepiéntete porque te va a ir mal. Se lo dijo así en grandes palabras, ¿no? Fe es lo que impulsa nuestra vida espiritual para andar en este ambiente, en este nivel. Nosotros estamos en un nivel muy bajo, porque es un nivel en donde todo es por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que sentimos, y en esos sentidos se ha movido todo el género humano a través de todos estos años, todos estos siglos, por lo que ve, por lo que sentimos, por lo que escucha, y así se ha movido. Pero fe es más que eso. Fe es aún ver lo que no se ve, lo que el género humano no puede ver. Y como es un don y un fruto, necesita cierta elaboración, o sea, cierto trabajo en nosotros. O sea, primeramente, viene de Dios. La fe viene de Dios, es una virtud. Todo lo que es virtud es de Dios. No viene de que yo lo adquirí de esta forma, no, viene de Dios, toda fe. Y a través de esta fe nosotros descubrimos todo el poder que Dios ha encerrado en cada uno de nosotros. Dios ha encerrado un poder muy grande en nosotros, lo desarrollamos o no lo desarrollamos. O simplemente lo guardamos como aquel hombre que se le dio un regalo, ¿no? Un talento, y entonces lo escondió en la tierra porque dijo, déjame esconderlo en la tierra porque eso me lo dio Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Me enoja, te lo quito y se lo doy a otro. Porque Dios nos ha dado un tesoro, que es un talento tan grande, para ser usado. Y no lo usamos, pues nosotros somos administradores de ello. Por esta razón, en la antigüedad, nosotros vemos que cómo los profetas se movían con una fe y con una seguridad, daban una palabra con una seguridad, aunque todos los profetas murieron en forma violenta, porque todos murieron apedreados, matados, de diferentes formas, porque querían callarle la boca al profeta. Pero ¿qué cosa impulsaba al profeta a eso? La fe, porque Dios les decía, y entonces lo que Dios les decía los impulsaba y les daba ánimo de decir, pues Dios me dice que yo vaya a hablar con el rey Acab, y aunque el rey Acab es tan malo, como hizo Elías, se presentó al rey Acab. No todo el mundo podía presentarse delante de un rey y decir, andas mal, rey, porque ¿sabes qué? Mira, le cortaba la cabeza, porque nadie podía hacer eso. Mas, sin embargo, este hombre se llenó de tanto valor, y no era ese valor, sino esa fe. A través de esa fe vemos que David pudo, siendo un muchacho que no tenía edad de guerra, presentarse a un gigante de 10 pies, siendo él un muchachito que pues no tenía edad de guerra, no tenía 20 años todavía, era jovencito, era vamos a ponerle, quizás era un teenager, quizás tenía 17 años, 18 años, pero no estaba capacitado, pero él sabía el potencial que había en él. Y yo digo, a veces nosotros no sabemos el potencial que hay en nosotros, pero David sabía el potencial que había en él, y él se pudo presentar con la armadura de Dios. ¿Recuerdan ustedes que le quiso poner la armadura aquella Saúl y dijo, no, yo no puedo caminar con esto, yo no he practicado esta armadura, yo necesito la que yo conozco? ¿Cuál era la armadura de la fe? Y con esa acabó con el gigante. Nosotros tenemos muchos ejemplos, la Escritura está cargada de ejemplos, y es bueno porque en cada ejemplo nosotros vemos que
Dios actuaba en cosas difíciles, imposibles, pero Dios actuaba. El Señor creó la fe y la patentizó. ¿Cómo la patentizó? La vivió. ¿Cómo tú patentizas algo? Por ejemplo, nosotros cuando íbamos a Laredo, que hace muchos años no vamos, hace tiempo que no vamos por allá, hay un lugar ahí donde entrenan las llantas de no sé qué marca. Eso nos dijeron. Y hay muchas cosas difíciles donde ellos pasan esas llantas por ahí para ver qué resistencia tiene. Y dependiendo de eso, entonces es una garantía bien grande que tiene. Entonces ha sido patentizada esa llanta como una llanta buenísima, de grande calidad, y la gente que la compra sabe que pues le va a durar más, ¿no? Como vemos nosotros, las llantas Michelin, por ejemplo, son tan buenas. Hay otras que son un poquito menos. Pero el Señor patentizó esa fe viviéndolo. El camino que hizo Jesús aquí, el andar de Él, fue probado. Dice que fue probado en todo. Siendo Él, haciéndose hombre, Él mostró realmente lo que es vivir en el poder del Espíritu, que fue lleno de ese poder del Espíritu cuando Él entró a las aguas del Jordán. Y salió de ahí y comenzó su ministerio, no antes, a los 30 años de edad. Él pudo haber quizás, en su calidad de Dios, haber hecho muchos milagros desde pequeño hasta los 30 años, pero no se aparece nada de esto en las Escrituras. Solamente de los 30 años en adelante, donde Él es revestido de ese poder del Espíritu. Entonces Él dice, y comenzó Él en el poder del Espíritu haciendo bienes. Y nos mostró a nosotros que realmente podemos nosotros en el poder del Espíritu hacer lo mismo que Jesús. ¿Acaso Jesús no dijo, obras mayores que yo vosotros haréis, porque yo voy al Padre? ¿Quién puede hacer una obra mayor que la que hizo Jesús? ¿Verdad? Pero él dice, no, los voy a capacitar, los voy a poner a ustedes, pero esta fe necesita un entrenamiento. Es como los soldados que van a la guerra, ¿no? Que tienen que estar entrenados a ver cómo funciona todo el proceso, cómo los enemigos funcionan, cómo deben de estar preparados para enfrentar lo que tienen que enfrentar. Y la fe es así. Dice que Él creó algo hermoso y con propósito, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en un huerto. Cuando el Señor puso al hombre en el huerto, le puso todas las herramientas para desarrollar un huerto precioso. El huerto ese realmente consistía en una presencia continua de Dios. Él hablaba con Dios a la luz, al aire del día. Dice aquí que Él hablaba con Dios al aire del día y conversaba con Él como conversar nosotros aquí. Entonces, Dios desarrolló un ambiente estable en el huerto, donde le puso un río en medio del huerto que regaba todo el huerto. O sea, no se tenía que preocupar si llovía o no llovía, o si había agua, si no había agua. Siempre estaba el huerto verde. Todo se daba y todo se daba bien. Dios le puso ahí con varias responsabilidades. Dios es un Dios de condición, ¿sabe? Y no es que es un Dios que se hace esto, no. Él estableció ciertas leyes allí en aquel huerto y le puso responsabilidades. Dios es un Dios que pone responsabilidades. Y ahí le puso, primero que nada, era mantener la comunicación con Él. La primera cosa importante del huerto era su comunicación con Dios, porque de ahí dependía su trayectoria en ese huerto. Y esa comunicación, pues Él podía escuchar cuando Dios le decía, haz esto, haz aquello, ahora vas a hacer aquello, ahora vas a ver y vas a aprender cómo es la naturaleza de los animales y le pondrás nombre. Y le puso nombre a todos los animales y aprendió la naturaleza de todos los animales, que ya de por sí es un trabajito bien grande, porque mira que hay animales. O sea que eso y le dijo también, tienes que cuidar y guardar el huerto, tienes que mantener todas las cosas en pleno orden aquí. Allí no había espinas, allí no había cizaña. El huerto era intachable. Porque no dice ahí el Señor que había eso, sino que cuando saliera afuera, eso sí iba a haber. Pero ahí no iba a haber eso. Tenía solamente que mantenerse alejado de un solo árbol, del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Pero de todos los demás podía comer, hasta del árbol de la vida.
Pero tenía él que escuchar a Dios, no, aquí no te acerques, porque el día que tú comas de ese árbol te vas a morir. Pues bueno, había que estar bien alejado de allí, ni pasar por allí, pero estaban en medio del huerto, donde quiera que tú pasabas ahí te tropezabas con ese árbol, porque dice que el mismo Dios puso y sembró ese árbol en medio del huerto, y el árbol de la vida, los dos en medio del huerto. Es como, por ejemplo, cuando uno corta la hierba, ¿verdad? Todos cortan hierba aquí, ¿verdad? Yo tengo como 9 árboles en mi patiecito, y cada vez que corto la hierba me tropiezo, me araño, me golpeo con porque le doy la vuelta y ¡ay, qué trabajo da! Porque están en medio de donde estoy trabajando, yo los veo, los estoy mirando. Pues yo me imagino que él estaba en esa armonía, ¿no? Viendo, esto Dios dice que no, pero todos los demás dicen que sí. De todo lo del huerto tú podéis comer, menos esto. Entonces, de eso era la garantía de su vida. Dice, porque el día que tú comas de ahí te vas a morir. Entonces, de ahí dependía su vida. O sea que de la obediencia a Dios. También le dijo que era importante identificar todo lo que está alrededor de él y que podía comer de todo. O sea que él estaba al tanto. Era un trabajo constante y era un éxito constante lo que tenía él. No se sabe cuántos años o cuánto tiempo estuvo Adán disfrutando de esa presencia en aquel huerto. Pero ¿qué pasó? Cambió de huerto. Vino la distracción. Dice que no nos distraigamos. A veces nos distraemos mucho, ¿verdad? Y no tomó en cuenta. Y cuando vino a ver ya, pues Eva ya había comido del árbol. Y le dio. Pero dice aquí que, después vemos nosotros la historia que Jesús dice que Él se hizo, o sea, dio su vida por causa de nosotros. Lo dio en conocimiento. Yo lo veo así. Adán solamente tenía una esposa, dada por Dios. La mujer come del árbol y ahora ¿cómo la cubro? ¿Cómo la redimo? Pues yo como también y cargo con la culpa. Él estaba consciente. Él no fue engañado. Ella fue engañada. Él no fue engañado, porque lo dice en la Escritura. Eva le dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Adán dijo, la mujer que me diste me dio. Como hasta ahora. Como hasta ahora pasa, ¿no? La mujer que me diste me dio, yo comí. Porque ella pues ya había comido, ya se había enredado en eso, pues yo me hice a una con esta situación. Pero ella dijo, a mí me engañaron, porque la serpiente me envolvió, me dijo, no te vas a morir. Bueno, sabemos todo esto que ocurrió en el huerto, pero todo esto es algo también que nos enseña algo simbólico también. Porque qué casualidad que Jesús fue apresado en un huerto, murió en un huerto, fue enterrado en un huerto y resucitó en un huerto. Todo ocurrió en un huerto. Y Jesús siempre estaba en el huerto aquel de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que es un huerto. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Cómo estas casualidades espirituales ocurren. Pero es que el Señor dice que Él nos trasladó de ese huerto completamente erróneo a uno de vida, donde aquí se desarrolla la fe, afuera no se podía desarrollar. Dice que afuera tuvo Adán que enfrentar sequías, porque ya no tenía el río estaba en el huerto de Dios. Pero aquí afuera, dijo, vas a ser echado afuera, donde te va a producir espinos y cardos te va a producir. Y no solamente eso, sino que con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, vas a pasar trabajo, porque ahora vas a hacer la elaboración de tus manos. Y aquí yo estaba en control. Que por eso el Señor nos quiere trasladar otra vez a su huerto. No es cierto que cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Cuando aquel le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero estar ahí. Le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el huerto. Estarás conmigo en este nivel. Qué casualidad que el Señor menciona eso, ¿verdad? Pero era necesario porque el Señor vino a trasladarnos dice, nos trasladó al huerto, a lo que es al reino del amado Hijo, a su huerto.
Por esa razón, dice que allí tuvo que enfrentar a Adán plagas, como nosotros tenemos que enfrentar a veces, hay plagas, y hay sequía, y hay espinas, y tenemos que sacarlo. Yo me acuerdo cuando mi sobrina estuvo 2 meses en Israel, fue de voluntaria, sacando hierba mala del sembradío de algodón. Dice, la hierba mala era más grande que yo, y había que arrancarla porque estaba dañando los árboles de algodón, las matas de algodón. Y se metió 2 meses arrancando hierba mala en todo el sembradío. Ese era el trabajo de esos jóvenes que estaban aquí en Cry for the Nation. ¿Recuerdan? Aquí en un seminario que está en Dallas. Y se fue un grupo de voluntarios a los kibbutz, que son los lugares donde ellos siembran y hacen todo esa elaboración. Y allí se hospedaban y trabajaban para poder limpiar todo aquel campo de hierbas malas. Pero todo esto, viene Jesús, pero nos lleva a su huerto. Nos lleva a su paraíso. Y yo quiero que veas ese versículo que se encuentra, no lo tienen que buscar, yo se los leo. Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice aquel hombre que pues lo estaban crucificando, así que no era un ladrón bueno, todos los ladrones son malos, porque mucha gente dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos, pero uno se convirtió y se volvió bueno, ¿verdad? Dice en Colosenses 1:13, y quiero leerlo aquí. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Ha habido un traslado. Qué bueno que ha sido un traslado bueno, ¿verdad? El Señor nos ha trasladado. Así como Dios tuvo que trasladar a Adán y sacarlo del huerto y decirle, ya no caben aquí. No hay condiciones para ustedes aquí, han perdido la visión. El proyecto se acaba aquí mismo porque ya sembraste muerte, te vas a morir. Y este es un huerto donde no hay muerte. Por eso nosotros podemos decir, Señor, gracias porque tengo vida eterna. Por esa razón que decimos, tenemos vida eterna, porque tenemos esta promesa, ¿verdad? Y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Dice en Isaías 51, verso 3 al 6, creo que es hasta el 6, no sé, bueno. Consolará Jehová todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Estas son profecías, las profecías que Isaías habla de este tiempo del reino. Y se hallará en ella alegría, gozo, alabanzas, voces de cantos. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Por eso es que está saliendo tantos cantos, tanta alabanza, tanta expresión de alabanza en este tiempo, que en todas partes estamos escuchando alabanza. Años atrás no había esto, años atrás no había esta alabanza, hermano. Eran unos cantos y rituales. 3x4, 4x4, 6x8. Bueno, está bien, no importa, eso son pues tiene que ser así. Pero no salíamos de eso. Ahora cuando estaba allá en la sinagoga esta cristiana, ¿no? Viene una hermana y dice, ¿ustedes hablan español? Porque era en inglés, ¿no? Y era colombiana. Dice, ay, mija, yo soy colombiana. Y yo estaba en una iglesia por allá, bueno, no voy a decir qué iglesia era, pero todos los cantos eran unos cantos para nosotros, que yo, y que pobrecita yo, y que para mí, que yo. Y me invitaron aquí, donde aquí todo se alaba es a Dios, donde se expresa es a Dios. Y yo dije, ay, qué diferente está todo esto. Y dice, y llegó un momento que me quedé aquí. Pues aquí estoy. Y me di cuenta que nosotros tenemos que alabar a Dios. Y eso fue lo que yo vi cuando vi el cambio tan grande de cantos que eran cantos para nosotros, y que mí, que yo, y que, como decíamos, soy la triste oveja, y que para mí, que yo. Ahora un canto que exalta a Dios y levanta a Dios y habla del trono y habla de sus maravillas. Ese es el canto que Dios está motivando a su pueblo en esta hora, exaltarle a Él, como vemos en todos los salmos. Pero dice, se oirá allí cantos, como dice aquí, se hallará en ella alegría, gozo, alabanzas y voces de canto. Eso es una de las cosas que en las profecías se está cumpliendo. Lo estamos viendo en iglesias católicas, en todos tipos de iglesias estamos viendo esto. Menonita,
Los menonitas saben cómo están, alabándose al Señor. La iglesia bautista, ahora yo me quedé fría viendo el campamento bautista donde yo iba, que había bastante libertad, pero no al punto de aplaudir, no se podía aplaudir ni nada. Oye, hermano, están con pandereta y aplaudiendo, y yo, ¿y esto qué es? Eso no era permitido. No, eso, no hay una falta de respeto en eso. No, ya no. Y estoy mirando que se está desatando la alabanza en lugares donde no había ninguna libertad de alabanza, expresión a Dios. Porque estamos en estos días, estamos en su huerto, donde Él está elaborando el fruto. El huerto es el lugar donde se elabora el fruto, pero donde el fruto tiene que crecer. En nosotros tiene que crecer un fruto. Cuando nosotros conocemos al Señor, no es conocer al Señor y decir, Señor, ven a mi corazón, amén, gloria a Dios, aleluya, y ya sigo caminando como camino siempre. Empieza un crecimiento y una relación con Dios, donde cada día la luz se va haciendo más amplia, ¿sí? Donde nosotros podemos decir, así como yo he crecido en lo natural, y ayer era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya dejé de ser de niño. Ahora pienso con más cordura. Bueno, espiritualmente es igual. Espiritualmente es igual, hay un crecimiento. Entonces el Señor nos ha dado lo que es el elemento o la herramienta, vamos a decir la herramienta de la fe, que es una virtud, que es un don, pero es un fruto. Y como fruto, pues tiene que crecer, ¿verdad? Y entonces, ¿estamos conscientes de eso? Mucha gente no está consciente de eso. Cree que crecer es decir, vamos a orar por este enfermo para que se sane y así crece la fe. No, la fe crece en nuestro andar diario, en nuestras pruebas, en las pruebas. A veces la gente usa las pruebas como algo que, ay, pobrecita yo, mira lo que me pasó y mira que ahora qué hago y el diablo y el diablo y el diablo. Habían iglesias que hablaban más del diablo que de Dios. Y todo eso fue el diablo y el diablo. Y el diablo ahí llorando porque toda la culpa se le echaban al diablo. ¿Sí es verdad? Y no se hablaba de que, caramba, viene la prueba, échale mano a la fe. No dice aquí, échale mano a la fe para que se desarrolle. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se desarrolló la fe en David cuando se presentó delante de Goliat? ¿Cómo se presentó antes cuando tenía que matar un lobo, un oso, un león, lo que sea, para poder defender sus ovejas? Se fue desarrollando poquitico a poquitito, para entonces un día enfrentarse a un gigante. Y no solamente eso, cuando ya David tenía edad de guerra, se enfrentó a los filisteos, que ya no era un solo filisteo, Goliat era un filisteo. No, ya tuvo corazón para presentarse a un ejército de filisteos, que los filisteos eran la gente peor que había, porque eran los guerreros más guerreros que había en aquel tiempo. Se dedicaban a guerrear, ese era el trabajo de ellos. Pero si él no se capacita allí donde estaba él cuidando sus ovejas, no se capacita para enfrentar a Goliat y no se capacita para enfrentar a todos los filisteos y después todos los que tuvo que enfrentar. La fe en nosotros debe ir creciendo y en medio de las pruebas que nosotros estemos pasando, cualquiera que sea, a veces prueba de provisión, prueba de relación, prueba de enfermedad, prueba de situación de trabajo, prueba de problemas hasta políticos, ¿verdad? ¿Cuántas pruebas tenemos que nosotros pasar? Estar así. Y Dios mío, ayúdanos aquí. ¿Cómo salimos de esta situación? Ayúdanos, protégenos. Entonces ahí es donde se desarrolla y sale ese gigante, ¿no? Pero bueno, gigante de la fe. Y se va desarrollando en nosotros. Pero a veces no usamos esas herramientas. Queremos que la fe sea un toque mágico que nos dé Dios con una varita mágica diciendo, ahí te va a dar un montón de fe. Y no es así. Se va desarrollando. Cuando Jesús le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Óyeme, era para decirle, bueno, Señor, pero que si tú sabes, estamos en medio de una tormenta, el barco se está hundiendo, nosotros somos pescadores, sabemos nadar, no tenemos miedo en sí, pero sabemos que este tipo de tormenta hace que el barco se hunda. Pero el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué temiste? El temor espanta la fe. Ten esto, hermano, bien claro. Cuando tú tienes temor, el miedo opaca la fe y la va debilitando. Llega un momento en que el temor es más grande que la fe. Así es.
De verdad, te debilita, es como que te ata las manos, te amarra. ¿No has visto cuando hay personas que se asustan, que se quedan paralizados así? Yo una vez pasé un susto tan grande en mi vida que yo me quedé paralizada. Alguien se paró en mi ventana y estaba muy oscuro esa persona. Y cuando yo lo miré así, yo me quedé paralizada. Esa es la única vez que yo me experimenté un susto tan grande. Yo estaba embarazada y por poco doy a luz. Me tuvieron que ir para el hospital. Del susto todo más grande que me llevé. Mirar para la ventana y ver que hay un hombre mirándose por la ventana. Qué susto. Paraliza. Yo te digo que el miedo paraliza. Porque te asusta, te deja sin fuerza, te seca la boca. Me quedé sin saliva, me quedé sin fuerza, no podía gritar, no podía hablar. Cuando pude hablar dije, ¡mami! No me salía, la voz no me salía. Ese es el miedo, cómo te paraliza. Entonces, ahí es donde nosotros pues estamos aprendiendo a vencer con esta herramienta o esta arma. Ponle tú que es una arma, pues que es una arma, para poder nosotros vencer y caminar y desarrollar en este huerto. Tú eres huerto de Dios, donde se están desarrollando muchos frutos. Hay muchos frutos en nosotros que están ahí saliendo. Algunos quizás están más chiquitos que en otros. Ya sabemos cuáles son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Imagínate cuántos frutos tiene que salir en nosotros. Estamos nosotros en un proceso tremendo y se tiene que desarrollar. Dice aquí que necesitamos en este huerto fe primero para comunicar con Él. ¿Cómo yo comunico con Dios? Vamos a decir, Dios no me puede escuchar a mí, que es un Dios tan grande. Yo necesito fe para comunicar con Dios cuando yo oro. Vamos a ver, cuando oramos, hermano. ¿Tú estás seguro que el Señor está oyendo? ¿Verdad que sí? Bueno, eso debería ser la certeza de todos nosotros. Cuando tú clamas, antes de que tú clames, ya Dios sabe lo que tú quieres. Pero a Él le gusta oír tu clamor. Pero Dios lo sabe. Pero mucha gente no, hermano. Mucha gente dice, ora tú, que a ti Dios sí te oye. ¿No te han dicho eso nunca? Hermana, tú que estás más cerca ahí de la presencia de Dios. No, pero ven acá. ¿Y tú qué? ¿Tú tienes voz también? No, pero es que no lloro, pero no, es que no ando bien. Entonces piensa que porque no anda bien, Dios no le oye. Porque necesita que la fe se desarrolle. Todavía es una semillita que no ha aprendido. Pero nosotros, es hora de que nosotros entremos en esa realidad. Fe también para obedecerle, para obedecer a Dios. Cuando el Señor nos dice, pran, pran. Me recuerdo tanto una hermana que dice que el Señor le dijo, fulana, no voy a decir el nombre, bueno, no está aquí, no está aquí la congregación. Quiero que vayas a ver la vecina de enfrente. Y ella estaba cocinando. Y siente que el Señor dijo, ve a ver la vecina de enfrente. Y dice, pero ¿para qué voy a ver la vecina de enfrente si los papás de mi vecina son misioneros? Ella es más cristiana que yo. Y el Señor le dijo, ve a ver la vecina de frente. Bueno, apagó la cocina y fue a cruzar. Pero señores, que tiene unos perros muy grandes. Yo camo y los perros, pero ve a ver la vecina de frente. Y llegó allí y ahí los perros, entonces le empezó a gritar, la vecina, vecina, vecina. Por fin la mujer abre la puerta. ¿Qué quiere? Dice, yo no sé, a mí el Señor me mandó aquí. Así que entonces la mujer guarda a los perros y cuando entra, dice, yo no sé, ¿por qué el Señor me manda aquí? Dice, mira, yo estaba preparando todo para suicidarme ahorita. Y ella se quedó y dice, ¿pero por qué? Si tus padres son cristianos y son misioneros. Dice, porque tú no sabes la tragedia que yo estoy viviendo. Y era una doctora, era un médico. Era una doctora. Estaba pasando una situación horrible. Y dice que ella pensaba que quizás era imaginación de ella. Y entonces ella oró con ella, le dio una palabra y no es posible. Y bueno, y el Señor hizo la obra ahí. Y a mí esa experiencia, que eso es una experiencia que fue por los años 70 y pico, cuando ella me lo contó, yo dije, caramba, Dios entonces también habla así, porque yo no sabía que Dios te podía decir, mira, a ver que está aquí. Pues yo no, tú sabes cómo Dios se va a ocupar. Pues ella tuvo esa experiencia y dijo, hermana, el Señor pues me dio esta experiencia, ¿verdad?
Y otra de las veces, al pasar unos cuantos años, como un año nomás, esa misma persona vino al servicio en esa casa que teníamos servicio y traía a su bebé que padecía de hidrocefalia, tenía la cabeza grande el bebé. Yo nunca había visto un bebé así. Y traía a su bebé y ella doctora. Venían pidiendo oración por su bebé. Y yo, oh my goodness. Y tenemos que orar nosotros porque nosotros somos los que invitados aquí. Señor, yo necesito que la fe, para poder orar por este niño, Señor, porque era horrible. Yo nunca había visto un bebé así. Había visto gente grande así, pero no un bebé. Y oramos por el bebé. Como a los meses o algo así. Me entero que el bebé sanó completamente. Nos enteramos, hasta nosotros nos quedamos en shock. Porque ¿quién se sana de una cosa así? Ustedes saben, una enfermedad que va creciendo la cabeza. Ese bebé sanó. Y fue una experiencia de que nos dimos cuenta de que la fe a veces es un reto. La fe es un reto. Porque cuando el Señor te dice, tú tienes que creerlo. ¿Puedes creer esto? Cuando estaba ahí muerto ya Lázaro, y Marta estaba, Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no se muere, Señor, y mire, y estaba requiriéndole al Señor, le estaba exigiendo que, ¿por qué no fue? Porque le avisó mucho antes, cuando empezó a enfermarse. Le dijo, ven que está mi hermano enfermo. Y Jesús, adrede, se quedó 4 días más. Ya sabía que se había muerto. Pues ella sabía. Y cuando ella estaba bien muerto y bien podrido, porque estaba podrido, es que fue, porque quería darles una enseñanza. Y cuando llegó, aquella le requirió y le dijo, ¿cómo es posible? Yo te mandé a amar si tú hubieras ser como cuando tenemos un dolor muy grande y entonces queremos derramar la ira, todo lo que hemos sufrido contra cualquiera. Pero ahí el responsable era Jesús porque era el único que podía haberlo sanado. Y ella le dice, Marta, yo soy la resurrección. Yo sé todo eso, Señor, yo sé que el día postrero va a resucitar, yo sé toda la historia. No, Marta, que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Ella le dice, sí, Señor, yo sé que, pero eso va a ser para allá, para el final, para allá. No, Marta, yo soy. Y fue cuando vemos que entonces él comenzó y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo habéis puesto? Lo llevaron allí y lo levantó. Y hasta inclusive Marta, tenía que ser Marta, ¿verdad? Dice, Señor, está podrido. Todavía le pone un impedimento a la fe. Yede, Señor, es de 4 días, yede. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor le vuelve a dar énfasis. Por eso es tan importante creer, hermano. Porque creer es ver lo que no se ve. Y es difícil creer algo que tú no ves, porque estamos habituados a creer lo que vemos. Y entonces es una forma diferente de ver las cosas imposibles. Es la forma de Dios de ver a través de la fe. Si tú vas ahí al libro ahí de Hebreos donde habla de tantos hombres de fe, te quedas ahí maravillado y dices, Dios mío, qué tremendo. Si hay un hall de la fe ahí, donde habla de Abel y sigue Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y ahí sigue hasta los últimos, podemos decir, héroes de la fe. Son héroes. ¿No podemos nosotros también ser héroes de la fe en el ambiente donde estamos? Aquí en este paraíso de Estados Unidos, con un gobierno así medio que estamos y no estamos y sabemos cómo está la cosa, o sea que no tenemos que echar mano a la fe, pero sí, claro que lo tenemos que echar. Dice aquí, fe para creerle, fe para amarle, para saber que nos escucha, saber que cuando le hablo Él nos escucha. Fe para todo, lo necesitamos, es como decir el pan nuestro de cada día que tenemos que usar desde que nos levantamos. Si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, por Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos de Él. Y esto nos garantiza una vida cómoda, sabiendo que, ay Señor, qué tranquilidad tengo porque sabemos que mi vida está en sus manos. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Todo esto es necesario. En Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará
siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Cuando hay ese vacío que te queda, porque te sientes defraudada, porque te sientes desesperada, porque ya no sabes qué hacer, porque ya no confías en nadie. Dice, aunque venga eso, dice, en la sequía, Él te saciará. Te saciará tu alma y dará vigor a tus huesos en medio de lo que vivas. Porque mucha gente ha tenido que vivir cosas peores que nosotros. Nosotros no estamos viviendo las cosas peores que hay muchos que están viviendo. Pero hay otras cosas que tenemos que vivir. Dice, y serás como un huerto de riego. Un huerto de riego, un huerto como el huerto que siempre tenía un río donde se movilizaba con 4, dice, estaba dividido en 4 ramas, en 4 brazos, y donde quiera había humedad, donde quiera pues el río corría. Pero nosotros sabemos que el río de vida, ¿qué cosa es? El Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. Hay un río de vida que está en nosotros y está fluyendo. Ese río está fluyendo. Ahora, si nosotros no lo creemos, bueno, pues ya basta en eso, si no creemos. Dice, y seremos como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero Él te pastoreará siempre, pero tú te vas a dejar pastorear por Él. Porque hay ovejas que no se dejan pastorear. Hay ovejas que dicen, no, yo quiero ser cabrito. Y el cabrito va para donde le da la gana, porque el cabrito es lo mismo que es aquí, que se encaraman una loma, que se come una hierba, que se come nada. No tiene, pues, es rebelde. El cabrito tiene el carácter de ser rebelde, aunque se pastorean juntos. Tú sabes que los pastores, ellos pueden pastorear estos 2 animalitos juntos, pero las ovejas son más sumisas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Pero si vas a Apocalipsis 2:7 dice, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. O sea que el Señor nos traslada a un lugar donde se puede desarrollar todo fruto. Por eso, Señor, yo digo, si Dios nos da a nosotros el llamado a que nosotros somos un huerto de riego, un huerto de se desarrolle fruto, pues se tiene que desarrollar el fruto, porque yo creo lo que dice la palabra de Él, ¿no? ¿Y dónde se va a desarrollar? En un momento, en un tiempo difícil, podemos decir nosotros, como se desarrolló en todos aquellos, como se desarrolló en Abraham, cuando esperó que ya que tenía 100 años para tener un hijo, cuando eso es en contra completamente de lo que es el ser humano. Y cómo se pudo desarrollar en Moisés, que teniendo 80 años, Dios lo mandó a que fuera libertador del pueblo de Israel, siendo un pueblo esclavo. ¿Cómo se pudo desarrollar en todos aquellos? En Rahab la ramera, que no pertenecía para nada al pueblo de Dios. Vivía en Jericó, el pueblo más maldecido que había. Y el pueblo donde Dios dijo, no van a agarrar nada de ese pueblo, es maldito, es anatema. No, nadie tomará nada de ahí. Y esta mujer dijo, pues yo creo. Cuando guardó los espías en su casa, era una prostituta. Era lo peor que podía haber. Aparte de ser de Jericó, era lo peor. Y esta mujer como defendió y cuidó a aquellos espías enviados por Moisés. Dijo, bueno, pues yo quiero, si esta ciudad se destruye, irme con ustedes. Yo quiero ser parte de ustedes. Él le dijo, mira, has sido tan buena y has sido muy benevolente al salvar nuestra vida, pero tú tienes una condición. Vas a poner una tira colorada colgando de tu ventana para cuando nosotros lleguemos, podamos reconocer tu habitación, y eso es lo único que va a quedar en pie. Y así fue. Todos los muros cayeron, menos esa parte donde ella vivía, porque vivía en el muro, en una parte del muro donde vivían las prostitutas. Se salvó y vino a ser la bisabuela de rey David. O sea que el Señor la metió. Yo digo, qué Dios tan grande tenemos, que Él no mira clase ni mira nada. Ella dijo, yo quiero ser parte de ustedes, y yo quiero ser parte de ustedes, y yo obedezco, y yo pongo el hilo de grana, y ahí yo los espero, y dice, y metió a toda la familia en su casa, y conocidos. ¿Qué mujer más tremenda?
Y después se metió ahí en la tribu de Judá, en la mejor. Porque se enamoró de Jasón y se casó con Jasón, aunque era prostituta. Y entró en la genealogía de Jesús. Qué tremenda fe esa mujer. Cuando esa mujer no desarrolló una fe, pero vio un pueblo diferente y dijo, este pueblo, yo quiero ser parte de este pueblo. Yo quiero ser parte de este pueblo bendecido. Y yo quiero ser parte de ustedes. Mira, yo ya voy a dejar de ser prostituta. Voy a ser una mujer íntegra. Y efectivamente. Porque sabe que Dios no iba a permitir que entrara en su genealogía una prostituta. Una prostituta convertida. Como lo fue aquella mujer samaritana que tenía 5 maridos y el que tenía nuera y seguía buscando. Y ahí cambió su vida completamente. Y el Señor se le presentó y esa mujer cambió su vida completamente. ¡Qué tremendo! Porque entró en el pueblo de Dios, entró en un huerto diferente, comenzó a elaborar cosas diferentes. Ya no es por nuestra fuerza, como dice, ya no es con el sudor de tu frente. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Vas a poder, aquí ya no cabes en el huerto. Ya tu proceder no es correcto. Rompiste el modelo mío. Porque ya te vas a morir. Vas a volver al polvo de donde fuiste sacado. Así que vas a comenzar a vivir y vas a tener mucho sudor. Vas a sufrir mucho. Pero va a ser afuera. En el huerto que tú mismo te lo vas a elaborar. Y ya no era el sudor. Pero la fe nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque mientras nosotros lo hagamos por nuestra fuerza, es nuestro sudor. Y estamos nosotros luchando y sufriendo y tratando de arreglar las cosas por aquí se echan a perder. Y por acá se echa a perder. Pero cuando echamos mano a la fe, no sé cómo, pero el Señor lo compone. ¿No es verdad? ¿Cómo el Señor lo compone? Que nos quedamos fríos, nos quedamos, wow, Dios mío, qué tremenda cosa, qué tremenda cosa. Ahora es por la fe. En este huerto se desarrolla esa fe, pero tenemos que entrar por el patrón de Dios, el modelo de Él, la forma de Él. Dios es un Dios, yo digo siempre que Dios es un Dios de condiciones en el sentido de que Él tiene sus pautas a seguir, que Él pues nos enseña cómo y por ahí tenemos que andar. Ahora bien, escogemos nosotros. ¿No pasó así con el pueblo de Dios cuando ya ellos entraron, iban a poseer la tierra? Entonces Dios le dijo a Moisés, bueno, ahora yo quiero que separe ahí parte de la tribu, eran 12 tribus, 6 aquí, 6 aquí, y una va a ser el monte de la maldición y el otro el monte de la bendición. Entonces el monte de la bendición es, si tú sigues todo lo que yo te indico a ti, no habrá esto, habrá bendición, no habrá estéril en tu tierra, no habrá, bueno, tantas bendiciones, dice, y esto harás cuando tú decidas por esta vida. Pero también está el monte de la maldición en el cual, si tú no cumplieres esta palabra, pues tendrás sequía, todo lo contrario. Y Dios mandó que se hablara de eso, para que entonces el pueblo decidiera qué quería, si este monte o este. El pueblo dijo, no, queremos el monte de la bendición, pero el monte de la bendición tiene su condición, tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que entrar por ahí, porque si no, entonces capacitó a su pueblo. Y entonces el pueblo entró. La primera prueba que le da Dios es en Jericó. Le dice, no van a tomar nada de Jericó. Fíjense, ni un tesoro. Cuando ellos tenían una guerra o una batalla, ellos buscaban el botín. El botín era que ellos saqueaban todo y ya el pueblo se iba rico. Dios le dijo, no quiero nada de ese pueblo. Es un pueblo maldito. Pero era para probar el corazón de ellos. Y solamente hubo uno ahí que vio un lingote de oro y, ay, este lingote de oro, ¿cómo lo voy a dejar? Un lingote de oro, un manto babilónico. Oh, no, eso vale caro. Y lo escondió en su tienda. Lo escondió en su tienda porque dijo, no, ¿qué se va a dar cuenta Moisés de eso? Que diga Josué, ¿qué se va a dar cuenta Josué de eso? Pero Dios sí se dio cuenta. Dios estaba probando la obediencia y nos está probando a nosotros también la obediencia, porque así es Él. Por eso hay tantos mandamientos. ¿Y qué pasó? Finalmente, bueno, este hombre murió, toda la familia y todo. Dios trajo una sentencia sobre él porque había completamente desobedecido a la orden. Pero ¿qué pasó, hermano? No fue así. Él mantuvo todo escondido.
Y entonces Dios le dijo, bueno, vayan a pelear por Jai, que era otra ciudad. Y perdieron la guerra. Y Josué se confundió todo. Dios mío, ¿cómo tú nos has dejado de tu mano, Señor? ¿En qué te hemos fallado? Y dice, no, tú no me has fallado, pero me falló aquel que hizo aquello. Y descubrieron quién era. Y ahí vino el juicio. Y ahí puso el Señor todo en orden. Y ya después siguieron ganando batallas y batallas y batallas, porque ellos tenían que entrar en el orden de Dios. Dios tiene un orden. Y es un orden de amor. No es un orden estricto de que si tú lo haces, el que la hace la paga y que toda esa cosa, no. Es un orden de amor. O voy por ese lado, me va todo bien, o voy por este lado y voy a tener muchas dificultades. Porque no es así como el Señor actúa. Ahora es por la fe. Fe es acción. Fe es acción. Todos pasamos pruebas. Aquí no hay nadie. Los muchachos pasan pruebas cuando están con los exámenes. Tú dices, los muchachos viven, están bien. ¿Cuántos muchachos están pasando bullying en la escuela? ¿Se han matado? ¿Se han suicidado niños? Eso yo nunca en mi vida había oído una cosa así semejante como esa. Cosas horribles que están pasando. ¿Cuántos niños están siendo maltratados y abusados? Óyeme, cosas que tú dices, Dios mío, están pasando cosas en nuestra época que debería ser un tiempo de tanta cosa diferente, ¿no? Tanta protección. Y están pasando cosas horrendas. Lo estamos viviendo, estamos experimentando esto, tiempos difíciles. Pero en esto el Señor nos ha dado esa herramienta, la fe. Cuando mandamos a nuestros niños a la escuela, en este caso míos, ya son nietos, ¿no? Óyeme, hay que tener fe de que ahí no va a entrar un loco con una pistola matando a tanta gente, porque donde quiera aparece un loco de estos. Gente, porque el mundo está revuelto. Ahí nosotros oramos, los cubrimos, los bendecimos. Y Señor, guárdale de todo mal, que sea cubierto cuando tenemos que hacer esto, cuando tenemos que hacer aquello, ¿no? La fe es una acción y no es lo que vemos, es lo que vemos a través de Él. Por eso el Señor dice que cuando habla de su pueblo, dice mi pueblo, un pueblo que vive en paz y en reposo, un pueblo que entiende que todas las cosas están en mis manos. Yo me gozaba una cosa cuando yo estuve en Israel, que nos tocó una guerra allí. Bueno, fue una guerra, porque tiraron 200 misiles estando nosotros en Israel. Y oyendo nosotros las alarmas de los bombardeos, no sabíamos si iban a bombardear donde estábamos. Pero yo veía allí los judíos así, como si nada. Y los turistas estaban atacados y eran turistas cristianos. Ellos no tenían miedo. Y nos sorprendía a nosotros y el guía dice, mira los rostros. Vamos a ir al barrio judío. Miren los rostros, hay guerra. Ellos no se asustan porque saben que la guerra es de Dios. Digo, ay Padre, así que ustedes que son cristianos, nos exhortaba el guía que era pues también pues judío también. Si ustedes también tengan fe y también tengan, pero miren sus rostros, los niños están yendo a la escuela, hay guerra. 200 misiles tiraron esta mañana. Uno cayó en Jerusalén. Y nosotros estábamos hospedados en Jerusalén. Y nosotros, ay Dios mío, que no esté por ahí cerca de un misil. Pero yo veía que ellos no estaban alarmados. Aprendí mucho en eso, hermano. Porque, bueno, yo viví en bombardeo porque en mi pueblo hubo mucho bombardeo. Y yo me aterraba. Yo tenía miedo, yo no quería morirme en un bombardeo. Aunque no tiraron una casa, pero tiraron en las montañas alrededor de la casa. Y yo me espantaba, y yo sé lo que se siente, pero cuando tú escuchas la sirena esa, y se te eriza todo. Y yo, ay Dios mío, ¿por dónde viene la cosa? Ahí es donde realmente necesitamos echar mano a la fe. En ese momento es donde necesitamos. Y yo aprendí de ver los rostros de ellos. No vi a nadie aterrado, todo el mundo como si nada. Están como si nada. Dicen, miren los rostros, miren los rostros. No está pasando nada. Somos un pueblo de guerra. Nosotros somos un pueblo de guerra también, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y todo agente dice de las tinieblas. Todo lo que viene y batalla contra nosotros, los pensamientos malos, las luchas, que si va a faltar, que si no voy a poder, que si no. Todos son luchas. Entonces, tenemos lucha, pero no es contra carne ni sangre. Entonces,
somos un pueblo confiado porque somos un pueblo que tenemos fe. Un pueblo confiado, un pueblo con fe. Y Dios nos está llamando a eso. Fe es acción para ver todo eso. Si Él te dice camina, Él va adelante. Yo voy delante. Él abrirá la puerta. Hay un versículo aquí muy bonito que me encanta, que está en Isaías 45, verso 2. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Agárrate de esa promesa. Eso es una promesa. Dice que el Señor nos dio preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas pudiéramos desarrollar esta naturaleza. Una naturaleza que cree al Señor. Una naturaleza que se siente segura y optimista. Hay más gente pesimista que optimista ahora. ¿Sí? Pero es una naturaleza diferente, pero Él nos dio preciosas y grandísimas promesas para eso. Este es un versículo increíble, tremendo. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. A veces decimos, Dios mío, este es el lugar, que estoy caminando por lugares que yo no sé ni cuál va a ser el fin de lo que estoy caminando. El Señor sabe y Él lo va a enderezar, esos lugares torcidos, como quiera que sea. Isaías 45, verso 2. La labor de este trabajo en el huerto es una labor de crecimiento. Estamos creciendo en Cristo. ¿Estás consciente que estás creciendo? Como los niños, como nosotros vemos que los niños, cuando tienen conciencia de que tienen que crecer, ellos se miden, ¿verdad? En mi casa había líneas y líneas y líneas y líneas. Y yo estoy ya una pulgada más que tú. Yo no sé si todos los niños aquí en Estados Unidos son iguales, pero allá y aquí también. Mira, ¿ustedes ven esto de aquí? Eso es un reto. Esta parte de aquí es un reto. Cuando los niños aquí empiezan a crecer, empiezan a brincar a ver si tocan esto. Todos lo han hecho, todos, las niñas, todos lo han hecho, sobre todo los varones. Cuando ya logran tocar esto, ya crecí. Ese es el reto. Sí, yo lo he visto en todos los muchachitos aquí. Y todos vienen y brincan hasta que por fin tocan. Entonces le dice al otro, ya yo lo toqué, entonces el otro trata de tocarlo. Ese es el reto de que ha crecido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues así nosotros, yo digo, así si ellos lo tienen, porque ellos saben que están en un proceso de crecimiento, ¿nosotros no podemos creer lo mismo espiritualmente? Pues claro. Entonces, ¿cómo estoy? Mi fe está muy, muy débil. Hay gente que tiene fe fingida. Timoteo era un muchacho que, pues, él 2 veces le da la recomendación el apóstol Pablo diciendo, no se vea en ti una fe fingida, sino una fe genuina. Hay mucha gente que tiene fe fingida. Oh, no, el Señor lo hará. Pero nomás que le pisa un callo y se lo olvida de Dios y se lo olvida de todo. Es verdad, así es. No, Dios es poderoso. Cuando a ti te hablen así, hermano, no, yo no quiero palabras, yo quiero hechos. Es acción, ¿verdad? Y esto es muy importante en todo esto. El desarrollo es evadiendo espinas. No habrá espina. Tú eres buena tierra, déjeme decirle, tú eres buena tierra. Pero en la buena tierra, toda semilla se da. Nada más que te digo eso. Semillas malas y semillas buenas. Por eso si alguien viene a contaminarte aquí, ya tú sabes lo que tienes que hacer. No permitas que esa semilla crezca en ti. Porque va a crecer, mira, así. Cuando la tierra está abonada, uy, hermano, como crece de rápido. Mi papá sembró una mata de aguacate allá cuando vivíamos en Sarasota, Florida, y le echó fertilizante y las hojas eran de este tamaño. Yo nunca había visto una cosa así. Eran unas hojas así, aquella cosa empezó a crecer, pero con una fortaleza increíble. ¿Por qué? Porque es buena tierra. Entonces se da toda semilla. Cuando habla Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice, mira que vas a tener una buena tierra donde puedes sembrar con tu pie. Puedes sembrar con tu pie. Imagínate, o sea que tu caminar también siembra. ¿Cuántas cosas podemos nosotros sacar de eso, verdad? Eres huerto de Dios, no eres un huerto cualquiera, no eres un huerto sin valor, eres el huerto de Dios, donde toda semilla se puede dar. Por eso dice, es necesario que no permitamos nosotros que una raíz de amargura
comience a amargarnos y llega un momento en que nos amarga todo y se hacen fructuosas. Entonces dice que la arranques, arranca la hierba mala, comienza a arrancar hierba mala en ti. Eres huerto. Y hierba mala, ¿tú sabes qué cosa es? Palabras sin fe, palabras que vienen y te desaniman o te tumban. A veces te pueden dar 20 palabras buenas y tú contenta, y te dan una mala y tumba todas esas palabras buenas, porque tiene más fuerza. Y te tumba. Ay, ahora, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer, Dios mío? Ay, mi madre, ¿qué voy a hacer ahora? Ay, Dios mío. Y ya se te olvidó todas las promesas. Sí, así es, porque es fuerte, es fuerte. Entonces tenemos que cuidar todas las espinas, que nada de esas espinas dañe realmente el huerto, que no dañe el fruto, esas espinas. Aquí también dice que evadiendo todo lo que impida nuestro crecer en él. Hay tantas cosas que impiden, porque Dios no es que Dios va a quitar las pruebas, sino que a través de las muchas pruebas es que podemos nosotros engrandecer o ensanchar esa fe en nosotros, o sea, desarrollarse. Y estamos viviendo eso, todos. Aquí no se quedó ni el gato, ¿verdad? Así, en una forma o en otra. Estamos nosotros pasando una situación en la cual estamos echándole mano a la fe y estamos aprendiendo a caminar en esa fe. Y eso es lo hermoso, hermano, que no estamos nosotros huérfanos ni estamos desprovistos de lo que Dios nos ha prometido. Si Dios prometió, Él hará. Dios no es un Dios que promete y no cumple. Si Él prometió, cumple. La parte mía es creerle. La parte mía es presentar fe y creerle. Señor, yo te creo. Yo sé que es difícil la cosa, pero yo te creo. Y te doy gracias. Y alabarle a través de eso. Gracias, Señor. Aprende, hermano, a ser agradecido. Lo dice aquí el apóstol Pablo, y sed agradecido, sed agradecido. Denle gracias al Señor, aún por cosas que no han recibido todavía, o cosas que no han llegado, o cosas que no se han resuelto. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres fiel. Su fidelidad es grande, hermano, pero está probando la integridad de nosotros. Eso es lo que está probando el Señor en cada uno de nosotros. Fe es relación. Bien, para que se desarrolle ese fruto en nosotros, debemos de creer, debemos desarrollar nuestra relación con el Señor, alabándole, adorándole, que amemos en su palabra tantas cosas que el Señor nos habla. Esta palabra nos está mostrando muchas realidades y el Espíritu la está haciendo vida. Entonces, atesoremos todas estas cosas que el Señor está desarrollando en nosotros, porque vienen tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles los vamos a enfrentar de pie, con nuestro rostro en alto. Así como dijo el Señor. Cuando veis que estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No estemos nosotros, ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Me recuerdo en Israel, iba con nosotros una húngara. Esa hermana fue con mi hermana. Trabajó con una ingeniera que trabajaba con ella. Y ella sufrió la guerra en Hungría, siendo una niña. Y cuando empezaron los misiles, no sabíamos cómo nosotros consolar a esa mujer. Esa mujer quería coger un avión y volar. No, estaba atacada, fuera de sí, no sabía qué hacer, y nosotros pues, tuvimos que orar por ella. Porque ella, aunque conoce al Señor y todo, pero no había desarrollo de fe, no había desarrollo de paz, no había desarrollo de gozo. ¿Y cómo nosotros tratar de impartirle algo a una persona que no se ha desarrollado en nada de eso, en medio de un conflicto? Finalmente, bueno, pues ahí como pudo, ella ahí haciendo, como dice, de tripa corazón, ahí se quedó hasta la última hora. No comía, no vivía, no dormía, no disfrutaba. Ajá, porque tenía mucho temor. Que no llegue el conflicto y que nosotros estemos así. Que al contrario, estemos bien parados. De veras, hermanos, el Señor nos está preparando, y no quiero decir que ahora va a venir la tercera guerra mundial. No, yo no estoy hablando de eso. Son los conflictos naturales que tenemos nosotros diariamente con los hijos, con esto, tantas cosas, que nosotros echemos manos a la fe en lo que estamos viviendo. La herramienta ya la tenemos. El Señor puso en cada uno la semilla de fe. Está en nosotros. Pero depende de nosotros el que crezca.
Porque los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, porque ellos decían, pero ¿cómo podemos nosotros desarrollar esto? ¿Y sabe cómo lo aumentaron? Caminando con Jesús, caminando con Jesús. Los años que le faltaron fueron 3 años y medio con Jesús. Y todavía sí, ellos todavía pues estaban, que necesitaban fe. Cuando se llevaron a Jesús preso, salieron todo el mundo corriendo. Y todo el mundo se escondió. O sea que todavía, hasta que ellos fueron investidos del poder de lo alto, fueron llenos del Espíritu Santo y dijeron, se acabó el miedo. Se acabó el miedo. Ya ellos enfrentaron gigantes, ya ellos enfrentaron a aquellos fariseos, ya ellos enfrentaban que muchos, casi todos los discípulos murieron violentamente. Pero ellos dijeron, primero es el Señor. Ellos ya perdieron todo el temor, fueron llenos del Espíritu Santo. La relación del Señor, y nosotros tenemos su Espíritu. Tenemos nosotros esa capacidad, hermano. Pero es hora que nosotros comencemos a entrar en esa acción. Yo, en esta anoche, yo le decía, Señor, ¿qué cosas yo le comparto a los hermanos? Y el Señor me dijo, fe. Fe. Necesitamos que se desarrolle fe. Todos saben lo que es fe, ¿verdad? Fe es un hijo que se llama Jesucristo. Y ese hijo está en nosotros. Y ese hijo quiere funcionar como funcionó y como anduvo, ¿verdad? Y como hacía bienes y cómo. Y todavía nos ha puesto un reto, nos ha dicho, y cosas mayores que las que yo he hecho vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Así que nos ha puesto un tremendo reto que decimos, pero ¿qué cosa mayor yo voy a hacer más que lo que hizo Jesús, que hizo de todo? Hermano, es realmente alcanzar la estatura de un varón perfecto. Este es un tiempo glorioso que nos ha llevado el Señor. No nacimos nosotros equivocadamente en esta época. Hemos nacido en la correcta época, en el correcto tiempo, para que se desarrolle lo correcto en nosotros, el fruto de su Espíritu. ¿Cómo? En esa relación. Mi relación con el Señor cada vez va a ser más fuerte y voy a enfrentar muchas cosas que solamente el Señor sabe. Pero Él nos va a dar la salida y nos va a dar toda la fortaleza para hacerle frente. Sea frente en cuántas cosas. A veces decimos, ay Señor, está difícil esta situación de que no hay trabajo. El Señor te va a abrir una puerta de trabajo. Va a abrir una puerta de trabajo. Yo tuve un testimonio hace tiempo cuando... Yo he dado este testimonio varias veces, pero veo que hay hermanos que no lo han escuchado. Cuando vino una temporada muy difícil en Miami, que no había trabajo para nadie, pararon, bueno, lo que nosotros trabajamos, que lo que es dibujo de ingeniería. No había edificaciones, todos los apartamentos que estaban haciendo paralizados, no había dinero para hacer, todo se paralizó, lo que era la construcción, que es lo que nosotros trabajamos. Y pues no había trabajo, se acabó todo. Y todos los dibujantes andaban por Miami buscando a ver dónde conseguir trabajo y iban aquí, en ningún lugar daban aplicaciones de trabajo ni nada. Y no había trabajo. Y bueno, pues déjame ver, yo tengo que empezar a trabajar. Y yo pues acababa de tener a Iván. Y yo dije, bueno, pues yo voy a ir ahí a un trabajo ahí que me dijeron que a lo mejor, bueno, pero yo voy a orar. Y yo oré. Y me dijo una muchacha, oye, fui y llené una aplicación, por lo menos cogieron mi aplicación. Digo, bueno, por fe, Padre, Señor, yo necesito un trabajo. Ya Pablo estaba trabajando. Yo necesito un trabajo. Abre esa puerta, Señor. Yo no tenía esta fe que tengo ahora. Yo le estoy hablando del año 72. No tenía esta fe, porque vine a recibir el bautismo del Espíritu Santo en el año 76. Pero era cristiana, iba a la iglesia siempre, muy fiel y todo. Pero yo necesitaba el trabajo. Y yo dije, necesito un trabajo donde yo pueda cuidar a mi hijo. Imagínate esa condición, como Dios me la iba a dar. Donde yo pueda cuidar a mi hijo, que es un bebé. Y yo fui a esa oficina y yo llevé mis planos. Digo, aquí traigo mis planos y yo tengo experiencia en este tipo de dibujo. Y miraron mis planos, dice, bueno, está bien, ya les llamaré. Ustedes saben cómo es eso, ya les llamaré y nunca te llaman. Yo llego a la casa y cuando llego a la casa está sonando el teléfono. Y me dice, ¿sabes que tiene trabajo? Pero no le podemos dar mesa porque no tenemos mesa, tenemos todas las mesas ocupadas. ¿Usted tiene mesa de dibujo? Sí. ¿Puede trabajar en su casa? Sí. ¡Aleluya!
la gloria a Dios. Y estuve 6 meses trabajando en mi casa, porque tenía mi mesa de dibujo en la casa, me iba, buscaba los planos, los traía y ahí ponía las horas que yo trabajaba. Porque hace, bueno, 6 meses Dios me dio ese trabajo y le di miles de gloria a Dios porque todo el mundo me decía, ¿pero qué hiciste? Digo, oré. Entonces, yo no hice nada, simplemente fui allí, presenté los planos y esto y todo, y me llamaron y yo le pedí eso al Señor para cuidar a mi hijo, porque era un bebé, y yo podía cuidar a mi hijo y trabajar en mi casa. Esto para mí fue abrir una puerta de fe muy grande en mí, porque dije, wow, yo no sabía que Dios podía actuar en estas cosas pequeñas. Y aprendí realmente, ahí yo crecí, hermano, crecí en ese tiempo y me di cuenta cómo Dios contesta la necesidad y qué preciso es Dios, porque le dije, Señor, pero yo necesito cuidar a mi hijo, yo no quiero dárselo a nadie que me lo cuide. Hasta se lo pedí y me dio eso. Hermano, es tremendo. Lo que pasa que nosotros no probamos a Dios. Él dice, probadme y abriré las ventanas de los cielos, pero pruébenme, son mis hijos. Yo puedo hacerlo, pero vamos a ir nosotros creyendo que sí se puede, que no vamos a ir nosotros pensando que a lo mejor Dios no puede o a lo mejor yo no soy tan buena o no me he portado bien, no he ido mucho a la iglesia, yo a lo mejor, no, Dios no me va a escuchar. No vamos a ir en esa actitud. Padre, tú eres mi Padre, para ti no hay nada imposible y yo te creo y voy a caminar en esa fe. Es hora, hermano, que nosotros presentemos fe a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ponernos en pie. Solamente quiero leer un versículo en Primera de Pedro 1:7, donde dice, voy a leer este versículo. Bueno, leyendo del 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en que estamos viviendo ahora, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar esto que a nosotros se nos ha dado así regalado, pero se tiene que desarrollar. ¿Cuántos queremos que se desarrolle esa fe en nosotros? Todos, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque el pueblo que habla aquí, las profecías, dice que es un pueblo de fe. Un pueblo que ha sido probado en todo y ha sido hallado. Un pueblo que realmente anhela tu presencia, que busca tu presencia, que te adora, que te alaba, que te ama, Señor, en todos los aspectos, siendo tiempos buenos y siendo tiempos malos, que sigue siendo tú el que está por encima de todo. Un Dios grande que habita en medio de nosotros. En esta conciencia te damos gracias, porque sabemos que todas las cosas las vas a hacer, porque estamos en este tiempo
que los profetas indagaban y decían, eso es para el tiempo postrero. Y nosotros hemos alcanzado este tiempo, Señor. Qué tremendo privilegio nos ha tocado vivir, Señor. Qué tremenda la heredad que nos ha tocado tener, Señor. Pero queremos responderte a este reto. Sí, Señor. Somos un pueblo de fe. Somos un pueblo de fe, Señor. Y queremos comenzar, Padre, a entender en todos los términos que somos ese huerto donde tú has puesto toda semilla para que esa semilla se dé. Y esa semilla que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, pero también es dominio propio. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a caminar, Padre. Enséñanos, danos esa conciencia clara de que nosotros podemos. Gracias por el amor que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias por esta capacitación tan grande que has hecho en tu pueblo. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana y te decimos, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Puedes